Bien, estudiantes del Grupo Pascal, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a estudiar el tema supresión de oraciones, la contradicción, inadingencia y redundancia, o también llamado eliminación de oraciones. En este tema nos dice que es un ejercicio en el que presenta un conjunto ordenado y coherente de oraciones, que no son otra cosa que un texto, con el propósito de que nosotros eliminemos aquella oración que sea inadecuada o incoherente al conjunto dado. Oraciones eliminadas. ¿Cómo eliminar? Nos dice, acá tenemos un tema por irrelevancia. Nos dice cuando una de las oraciones presenta información que no es importante o no tiene nada que ver con el ejercicio. A ver, el tema que también vamos a ver por redundancia. Cuando la información de una de las oraciones del ejercicio se repite en otra oración. En este caso se elimina la que contenga menos información. Oraciones eliminadas. ¿Qué nos permite acá? Discriminar la información relevante y complementaria de los textos en lectura. Los criterios, como bien se dijo, por redundancia, dice cuando se reitera innecesariamente una idea incluida. Por impertinencia, cuando uno aporta una información ajena con el tema que se desarrolla en el texto. Por inadingencia, es el criterio que elimina al enunciado ajeno al tema del ejercicio o texto. Tenemos, a ver, acá algunos ejemplos, ¿sí?, de eliminación de oraciones. A ver, acá nos indican que lee atentamente cada conjunto de oraciones y marca la que no se relaciona con las demás. Nos dice, el sol es una estrella. Número 2, todos los días da vida a las plantas. Número 3, el sol se formó hace 4.650 millones de años. Número 4, tiene combustible por 5.500 millones de años más. Y quinta, la primera fotografía era de 0.01 megapíxel. A ver, aquí nos habla algunas características del Sol, ¿sí? Y qué es lo que nos brindan. Lo que nos brinda la energía, cuál es la duración, el tiempo. Por lo tanto, aquí vemos que la que no corresponde es la número 5, que nos dice la primera fotografía era de 0.01 megapíxel. ¿Sí? Es por lo tanto, esta respuesta se aleja y es la que no tiene coherencia dentro del texto del Sol. A ver, continuando acá. Vamos a ver, acá nos dice por contradicción. A ver, contradicción quiere decir que se opone a las ideas del autor. A ver, nos dice, hoy encontré un lindo cachorrito. No puedo creer que algún desalmado lo haya botado. Estaba muy triste en un montículo de arena, muriéndose de frío. Inmediatamente lo cogí y lo envolví con mi casaca, aunque no lo cubría todo por su gran tamaño. Aquí en esta oración, como se puede decir en este texto, vemos que hay una contradicción, ¿cierto? Se puede decir la contradicción que está en la última oración. Aquí que se opone, ¿sí? En la primera parte nos está hablando de un cachorrito que lo encontramos, luego lo cargamos y luego lo cubrimos con una manta. Por lo tanto, la respuesta que es impertinente o contradictoria a este texto sería número
5, aunque no lo cubría todo por su gran tamaño, ¿sí? Ahí está ya resaltado para que ustedes también puedan observar y darle también, estudiar este tipo de textos. A ver, nos dice acá, encierra la alternativa que tenga la oración que se debe eliminar. Número 1. En toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Eso significa que en todo amor hay una parte de pasión por uno mismo. El amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. Narciso es una figura mitológica. De alguna forma todos nos vemos reflejados a la mujer que amamos. Si nosotros lo analizamos, el texto nos está hablando de la forma de los sentimientos de las personas. Pero aquí hay una oración que se aleja, donde dice, Narciso es una figura mitológica, que no tiene nada que ver. Por lo tanto, la alternativa que se ha marcado es la letra D, ¿sí? En la oración 4, que se aleja del tema. Porque nos está hablando de un amor filial, amor de los padres, ¿sí? Que nos dice acá, por ejemplo, el renacimiento de su propio narcisismo. Pero aquí, en la que dice Narciso, es una figura mitológica que no tiene nada que ver, por lo tanto, la respuesta es la letra D. Ejercicio número 2. Para explicar el origen de los incas, se recurre a mitos y leyendas. Generalmente los historiadores viajan al lugar de los hechos. Aunque llenos de fantasía, contienen algo de verdad. Por ello, es preciso interpretarlos. Muchos de estos relatos fueron recogidos por cronistas. Si bien sabemos nosotros la historia, como bien dice acá, recogido a través de mitos, origen, leyendas, es así como nos cuentan la historia desde un inicio hasta la actualidad. Pero acá hay una contradicción que se puede decir que en una oración que no tiene coherencia, que generalmente los historiadores viajan al lugar de los hechos. No es necesariamente que para yo contar una historia tengo que viajar al propio lugar para para dar una buena investigación, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta que se aleja a esas oraciones o a este texto es la letra B, que es la oración número 2, que dice generalmente los historiadores viajan al lugar de los hechos, ¿sí? Aunque la primera dice explicar el origen a través de los mitos, es cierto. Aunque llenos de fantasía, contienen algo de verdad. ¿Por qué no dicen algo de verdad? Porque si nos cuentan, por ejemplo, el tiempo del incanato, el tiempo de Cristóbal Colón, de Miguel Grau, nos van a contar algunos hechos verídicos, ¿sí? Por ello dice, es preciso interpretarlos. Claro, los historiadores, los que han investigado, lo interpretan para dejarnos en sus libros, para nosotros poder seguir leyendo. Y muchos de estos relatos fueron recogidos por cronistas. ¿Quiénes son cronistas? Personas encargadas de difundir la historia. Por lo tanto, la alternativa es la letra B, que no necesariamente tenemos que viajar al lugar de los hechos para recoger estos textos. A ver, continuamos con los siguientes, con otros ejercicios, perdón. A ver, acá nos dice criterios de eliminación, disociación, cuando se introduce un tema diferente o con un enfoque distinto. Me siento contento porque obtengo buenas notas. Para eso es importante el esfuerzo constante. Sin ello no hubiera logrado nada. El año pasado aprendí nuevos teas. Ahora entiendo que el éxito depende de nuestra educación. A ver, aquí las personas para sobresalir en lo académico, lo que tenemos que tener es perseverancia, ¿sí? Entregarse por uno mismo a la educación. Pero acá hay una frase, una oración que se aleja, que dice, el año pasado aprendí acá sería tareas. Entonces, nos está hablando de la constancia, de la perseverancia, que para obtener buenas calificaciones, pero esta oración se aleja. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. A ver, acá, perdón. Nos dice, la ceremonia se realizará según la antigua usada judía.
Es típico repartir y comer panes sin levadura. Los judíos se consideraban a sí mismos el pueblo elegido de Dios. Oficiará el rabino de mayor antigüedad en la sinagoga. La lectura de los textos sagrados es parte venerable del ritual. Si nosotros analizamos este texto, estas oraciones, estas frases, nos está hablando costumbres, las costumbres de los pueblos judíos. ¿Por qué nos dice? Porque dice la ceremonia se realizará según la antigua usanza judía, ¿sí? Entonces son, se puede decir acá, tradiciones, las tradiciones de este lugar. Ahora nos dice, oficiará el rabino de mayor antigüedad en la sinagoga, lectura de los textos sagrados. Por lo tanto, aquí la respuesta es, los judíos se consideraban a sí mismos el pueblo elegido. ¿Sí? Que no tiene nada que ver, ¿por qué? Porque nos está hablando de costumbres y acá se ve que se aleja, que ellos les trataban o les consideraban. Por lo tanto, es la letra C, la frase o la oración, que los judíos consideraban a sí mismos el pueblo elegido de Dios. En la siguiente nos dice, el presidente pidió al pueblo recobrar la confianza en el país y en el gobierno. La crisis económica actual es superable con la ayuda de todos los mexicanos. El presidente hizo un llamado a todos los sectores de la población. No hay razón para dudar que la crisis actual es superable. Los comerciantes subieron los precios de sus productos. Si nosotros observamos acá, el presidente es del lugar de México, ¿sí? Nos está hablando quizás que las personas, el pueblo, tenga confianza en este gobierno. Acá en la siguiente nos dice que el presidente hizo un llamado a todos los sectores de la población, ¿sí? De crisis, entonces nos está hablando de una población más el gobierno. Por lo tanto, lo que no tiene nada que ver que los comerciantes subieron los precios de sus productos, se aleja. ¿Por qué? Porque acá nos está hablando de un presidente de la economía, pero no tiene nada que ver de que los comerciantes suban los precios, que se aleja a este texto. Por lo tanto, la oración es la letra número 5, la respuesta a la letra E. A ver, en la siguiente. Bien, acá vamos a ver criterios por redundancia, impertinencia. En la siguiente oración nos dice, es una organización ecologista internacional fundada en 1972. Greenpeace y su denominación. Su objetivo, preservar la ecología de una manera activa y pacífica. Está difundida en muchos lugares. Tiene representación en 13 países. Acá nos está hablando de la ecología, ¿sí? De cuál es el objetivo, pero acá hay una respuesta que se aleja, que es la número 4, que está difundida en muchos lugares. ¿Sí? Acá, entonces, la respuesta es la letra B. ¿Sí? La respuesta es la letra B. Con la oración número 4, está difundida en muchos lugares. Y este criterio es ya por redundancia. A ver, acá en el criterio por impertinencia, pero estoy observando que en su librito no está. Pero en razonamiento verbal siempre es bueno estudiar, saber, porque esto más adelante les va a servir para ustedes. La siguiente oración nos dice, nos dirigimos temprano a una playa del sur. Santa María era la playa elegida por todos nosotros. Nos instalamos en una buena ubicación de la playa. Era un día caluroso, típico día de verano. A ver, acá nos está hablando de un día de diversión, ¿sí? Que todos nos dirigíamos al sur. Nos está hablando de una playa de Santa María, elegida por todo el grupo. Y bueno, tenía una buena ubicación. Pero aquí hay una respuesta o una frase que se aleja, que dice que era un día caluroso, típico día de verano, impertinente, ¿sí? Por impertinencia. Entonces, ¿qué quiere decir impertinencia? Impertinencia quiere decir que ya se sobreentiende que si vas a ir a la playa se sobreentiende que es un día de calor, ¿cierto? Y es típico del día de verano, bueno, ya es por el mismo hecho de que se le dice la oración, es por impertinencia, que ya no se debería nombrar. Por lo tanto, la que se aleja es
la letra, perdón, el número 4, la alternativa de la letra B. En la siguiente nos dice, Kabuki, género teatral japonés. Alterna en su presentación partes recitadas o dialogadas. Su mensaje son de corte heroico o fantástico. En otros países se ha tratado de imitar a este estilo. Es interpretado solo por actores masculinos. A ver, aquí nos está hablando de un teatro, ¿sí? Del lugar de Japón, que es presentación, recitadas, dialogadas. Por impertinencia acá nos dice la oración que se aleja de la número 4, que dice que en otros países se han tratado de imitar este estilo. Entonces la respuesta es la letra D, ¿sí? Con la frase número 4. A ver, vamos a continuar acá. Dice, a ver, vamos a ver por criterio de redundancia. El danzante baila al ritmo de una música interpretada con el arpa. El arpa es un instrumento musical que se toca con ambas manos. Bailan grupos de personas que lucen vestidos multicolores. La danza es una demostración de destreza y ligereza. La danza de las tijeras es de procedencia ayacuchana. Redundancia. Aquí, como bien se dice que el criterio por redundancia es el que se elimina el enunciado que se repite innecesariamente. Si nosotros analizamos y observamos, nos dice acá, el arpa es un instrumento, ya hasta ahí está excelente, que es un instrumento musical que se toca con ambas manos. ¿Sí? Entonces sabemos que es un instrumento musical, se sobreentiende, entonces esta oración se debe eliminar. ¿Correcto? Aquí la letra A de la oración número 2. En el siguiente texto nos dice, la anatomía estudia los órganos corporales. El cerebro humano es un órgano del sistema nervioso. Está ubicado dentro del cráneo. Realiza actividades motoras y sensoriales, asociados con las diversas actividades mentales. Así, por ejemplo, la inteligencia tiene en el cerebro su funcionamiento biológico. Bien, aquí, ¿quién no está estudiando en el curso de biología, ¿sí? La anatomía de todos los órganos corporales, ¿correcto? Del sistema del cerebro, que nos dice que es un sistema nervioso. Pero acá la oración o la frase que se aleja nos dice, así, por ejemplo, la inteligencia tiene en el cerebro su fundamento biológico. ¿Sí? Entonces este criterio es por redundancia. La respuesta es la letra E. Nos dice en el siguiente texto, para ser objetivo el periodista debe informar sin mezclar en sus noticias sus inclinaciones o preferencias. En una transmisión objetiva, aquella que describe ocurrencias o hechos, el periodista es una comunicación social. Por la entonación del narrador de noticias, se percibe en este es un o no periodista objetivo. La instrucción de preferencias le resta credibilidad a un periodista. ¿Sí? A ver, las noticias, como bien sabemos, son difundidas por personas capaces, por personas que día a día ellos sacan pues noticias y esta transmisión que como bien claro nos dice debe ser objetiva, que describa los hechos sin ninguna alteración. Pero aquí hay una respuesta o una frase donde nos dice, para ser objetivo el periodista debe informar sin mezclar en sus noticias sus inclinaciones o preferencias. ¿Sí? Cuando habla de inclinaciones o preferencias, esta frase no tiene nada que ver con lo que son las noticias que son recogidas día a día por los periodistas. Por lo tanto, la respuesta es la letra B, ¿sí? Con la frase o con la oración número 1. Y este es criterio por redundancia. A continuación tenemos el criterio por inantingencia.
¿Sí? A ver, por inadingencia nos dice, se elimina la oración que no hace referencia al tema clave o que habla de la tangencialmente. O sea, quiere decir por inadingencia que no tiene nada que ver. Es como yo dijera, el grupo Pascal, todos estamos desarrollando nuestras clases, pero si viene otro estudiante de otro colegio, sí, él no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros somos un solo salón y un solo grupo. Y es así también como se desarrolla el criterio de inadingencia dentro del razonamiento verbal con las oraciones. A continuación dice, la lengua tiene 17 músculos para coordinar sus movimientos con suma agilidad cuando respiramos, tragamos saliva y hablamos simultáneamente. Gracias a que la lengua es flexible, no está fija en la garganta, somos capaces de emitir más sonidos que ningún otro animal. La lengua de los seres humanos tiene entre 96 y 400 papilas por centímetro cuadrado. En un solo día la lengua humana se contrae, se expande, se aplana y se mueve en todas las direcciones. Dentro de la boca, varios miles de veces. Aproximadamente el 60% de la población mundial es capaz de enrollar la lengua en forma de U, gracias a un gen que comparten. Aquí nos dice que por inadingencia el tema alude a las características generales de la lengua. Es la respuesta 5, que nos dice acá que se recoge una característica específica del 60% de la población. Entonces la respuesta que debemos eliminar es la letra E, que dice aproximadamente el 60% de la población mundial es capaz de enrollar la lengua en una forma de U gracias a un gen que comparte. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver y este es un criterio de inadingencia. Bien, estimados estudiantes del Grupo Pascal, espero que sea de gran ayuda y que lo repasen este tema. Gracias.